Ahora vamos a continuar con este tema. El título de este sermón estudio, le decía ayer a un hermano, es La iglesia es una estructura de Dios. Hemos estado viendo cómo la iglesia necesita ser edificada, necesita ser construida, esto es algo necesario. Vimos la promesa de que Cristo dijo que Él edificaría su iglesia, pero también vimos que nos dejó a nosotros esa tarea de ir edificando de esa iglesia. La semana pasada vimos 3 puntos principales con respecto al llamado que el Señor nos hace a edificar la iglesia. El primero de ellos fue que edificamos un cuerpo al cual fuimos llamados de una manera especial. Lo vimos en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Entonces fuimos llamados de una forma especial por Dios, por su evangelio, por el Espíritu Santo, a edificar este cuerpo de Cristo. En segundo lugar, vimos que edificamos un cuerpo para el cual hemos y debemos ir renovando nuestra mente en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la manera de edificar la iglesia no es como se construye, ¿verdad?, una sociedad, no es como se construye o se levanta, se establece una industria, una empresa. No, es muy diferente y Dios nos ha dejado cómo, así que nuestras ideas tienen que ajustarse al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios. Así que debemos renovar nuestra mente constantemente en la palabra para edificar el cuerpo de Cristo. Y finalmente vimos que edificamos un cuerpo al cual hemos sido insertados, en el cual hemos sido insertados de manera milagrosa. Vimos cómo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice que cuando fuimos bautizados en el Espíritu, fuimos bautizados en un cuerpo. Así que no llegamos a ser parte de la iglesia por decisión personal. No es porque yo quiero estar en una iglesia. Si somos salvos, el Señor nos coloca en una iglesia. El libro de los Hechos, capítulo 2, nos dice en 2 ocasiones que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Que aquel día de Pentecostés se fueron añadidos 3,000 a la iglesia. Entonces es el Señor quien nos pone en la iglesia. Primeramente, en la iglesia universal, que tiene que ver con la iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares, en cualquier parte de la historia, en cualquier parte del mundo, pero también nos pone en una iglesia local. Y esa es una iglesia local. Así que en nuestra mente nosotros tenemos que manejar esas dos cosas: la iglesia universal, a la cual todos los cristianos, hermanos de otras iglesias que hoy están congregados, ¿verdad?, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país o alrededor del mundo, son parte de esta iglesia, ¿sí? Pero cada uno también es parte de una iglesia local, de un pequeño grupo de creyentes establecido en un lugar que tiene cierta administración, ¿verdad?, y ciertas cualidades que la hacen propia a esa iglesia. No todas las iglesias locales funcionamos igual, Dios no lo diseñó de esa manera. No todas las iglesias locales tenemos o debemos tener los mismos ministerios, eso es importante, pero sí todas debemos tener lealtad para Cristo Jesús, para el Señor y su palabra. Todas tenemos un compromiso con la palabra del Señor. Y a esta iglesia fuimos nosotros incorporados cuando creímos en Cristo Jesús. Así que no es decisión personal, es una decisión que Dios toma y lo hace de manera milagrosa. Así que si tú hoy estás en esta iglesia, eres parte de esta iglesia, miembro de esta iglesia, es porque Dios quiere que tú estés aquí y Dios quiere usarte de cierta manera especial y edificar tu vida también de cierta manera especial. ¿Sí, hermano? Todos los cristianos entonces debemos o deberíamos ser miembros de una iglesia local, y todos los miembros de esa iglesia local deberíamos ser activos, deberíamos cumplir con un servicio en la iglesia, porque somos parte de un cuerpo. Entonces, hoy hablamos de que la iglesia es una estructura de Dios. La estructura que nosotros en Peniel debemos edificar a nuestro Dios es una estructura que debe estar centrada fundamentalmente en Dios. Y una estructura fundamentalmente centrada en Dios tiene 2 características principales. Número 1, que es una estructura de Dios. Y eso parece redundar, pero no es así.
Cuando yo digo que es una estructura de Dios, quiero decir que Dios la ha diseñado con un propósito especial, y ese propósito es mostrar el carácter glorioso de Dios mismo, no de la iglesia, sino de Dios mismo. Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. La carta a Timoteo es una carta que el apóstol Pablo escribió para un pastor. Y no solo da lineamientos de lo que el pastor debe ser. Tenemos ahí los requisitos pastorales en el capítulo 3, versículos del 1 al 8, del 1 al 7. Pero tenemos requisitos para los servidores de la iglesia en el capítulo 3, versículos del 8 hasta el versículo 13. Y en el versículo 14 hasta el final, se nos dice en qué consiste el ministerio completo de la iglesia. Entonces, Pablo entendía que en la iglesia no solo había pastores, misioneros, maestros. Pablo entendía que en la iglesia había gente que iba a estar sirviendo en áreas de ministerio material de la iglesia, en áreas de misericordia en la iglesia, en áreas de servicio en la iglesia, servicios materiales. Pero él nos muestra un retrato muy importante de lo que es esa estructura de Dios, que es la iglesia. Vean lo que dice, versículos 14 en adelante. 1 Timoteo 3, 14 en adelante. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, dije que una iglesia es una estructura de Dios. Y aquí se utilizan dos palabras que muestran a la iglesia como una estructura de Dios. Y estas palabras son columna, es una, y la palabra baluarte es la otra. La palabra columna habla de algo que sostiene, ¿sí? Cuando se edifica un edificio, se le construyen columnas en las cuales se va a asentar o va a descargar todo el peso de ese edificio. Para la iglesia de Éfeso había un ejemplo muy grande de esa situación de columnas en el templo de Diana de los Efesios. El templo de Diana de los Efesios fue un templo construido casi de puro mármol, que tenía una gran cantidad de columnas que sostenían un techo muy pesado. Y entonces ellos podían gráficamente ver a qué se refería esa palabra columna. Está sosteniendo. La iglesia es esa estructura de Dios que debe mantener firme la verdad de Dios. Y la verdad de Dios tiene que ver con todo el evangelio de Dios, con su palabra, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y las verdades que de ella emanan. Entonces, como iglesia y estructura de Dios, tenemos que sostener, mantener en pie. Es nuestra responsabilidad mantener la pureza de la verdad de Dios en su palabra. Pero también dice que es baluarte. ¿Qué es un baluarte? Bueno, llanamente, la palabra baluarte describe un lugar de defensa. La iglesia debe funcionar como defensora de la verdad. Y esa estructura Dios la ha establecido. Entonces la iglesia es una estructura de Dios que se nos muestra en este pasaje con estas dos palabras, columna y baluarte, el defensor de la verdad para mantener la verdad. No a una persona, no a una sociedad, no a una institución religiosa, sino la verdad de Dios. Entonces, en ese sentido, la iglesia es una estructura de Dios. Pero es una estructura que tiene una apariencia exterior. Una apariencia exterior. Cuando hablamos de esto, debemos decir que esta apariencia exterior está centrada en Dios. O sea, nosotros podemos vernos aquí.
Y nosotros podemos definir cierta administración. ¿Quién es el pastor, verdad? No podemos definir tan claramente nosotros quiénes son los servidores o diáconos, porque no hemos establecido un grupo de diáconos, pero hay iglesias donde sí hay un grupo de diáconos, y está el grupo de ancianos o aquellos que se llaman también pastores, que gobiernan la iglesia junto con el pastor titular. Esa es una estructura visible. Cuando hablo de estructura visible no me refiero al templo, no me refiero a esas paredes, sino a la organización que una iglesia debe tener. Y yo creo que para nosotros nos está llegando urgentemente la necesidad de establecer esta estructura visible de la iglesia. Hay algunas cosas que podemos ver en esta estructura. Por ejemplo, hay maestros de escuela dominical. Sabemos quiénes son los maestros de escuela dominical. Ellos son parte de esta estructura. Tienen cierto liderazgo en la iglesia. Entonces, una iglesia tiene que tener esta estructura. Ciertamente debemos defender la verdad, sostener la verdad, pero debemos hacerlo bajo esta estructura visible, ¿sí?, que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con ya un servicio organizado en la iglesia. Hemos intentado, no ha funcionado, pero tenemos que ir y crecer en ello. Porque como estructura de Dios, nosotros tenemos, hermanos, dos cosas que extender y tenemos un objetivo que cumplir. ¿Cuáles son estas dos cosas que la iglesia tiene que extender? Número uno, tiene que extender en la vida de la gente el carácter de Dios. Eso es lo primero, ¿sí? Aquí a la iglesia, y esto es parte de nuestra edificación como iglesia, tenemos que poner en el corazón de cada uno de nosotros, desarrollar en nuestra persona el carácter de Dios. Mi esposa me empezó a meter ahí costillas con un libro que espero en Dios podamos adquirir, se llama La mente de Cristo. La mente de Cristo. Hace muchos años oí de este libro, es un libro de discipulado, y habla acerca de cómo debe un cristiano desarrollar la mentalidad o el principio normativo de Cristo Jesús mostrado a través de la palabra. Y le estoy pensando mucho en completar todo ese libro y después dar ese libro como un discipulado a toda la iglesia, la mente de Cristo. Tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. La otra cosa que tenemos que extender es el evangelio a través de todas las naciones. Entonces, esto tiene que ver con ser columna y baluarte de la verdad. Como de columna en la verdad, tenemos que sostener el carácter de Cristo en nuestra vida. Como baluarte de la verdad, tenemos que llevar ese evangelio a todas las personas. Entonces, esto ya nos habla de nuestra organización para el evangelismo. ¿Cuál es la tarea central de una iglesia? ¿Se lo has preguntado? La tarea esencial de una iglesia, ¿cuál es? Hace muchos años oí una frase que dice así: la iglesia que no cumple su labor evangelística ha perdido su razón de ser. No importa cuánta gente hay, no importa cuántos ministerios tenga, no importa qué tan próspera sea económicamente esa iglesia, no importa qué tan bonita luce esa iglesia, si no está evangelizando, no tiene razón de ser. Y al ver lo que el Señor Jesucristo enseñaba acerca de la higuera estéril, yo puedo decir que es muy cierto. Así que si nosotros no extendemos el reino de Cristo, el evangelio entre la gente, hermanos, de nada sirve que nos reunamos cada día. De nada sirve. Esa es una realidad. Entonces, tenemos que ponernos como un objetivo evangelismo. Evangelismo. Porque ese es el deseo de Cristo Jesús al dejar su iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es reunir a más adoradores para el Señor, para exaltar su gloria. Entonces, nosotros tenemos que extender el carácter de Dios en nosotros,
Tenemos que extender el Evangelio en la vida de las personas y reunir a más personas que adoren a Cristo y que exalten su gloria. Esa es la razón por la cual la iglesia es una estructura de Dios. No está para satisfacernos, no está solamente para llenarnos, no está para que se cumpla el antojo de unas personas. Ahora, esta estructura tiene una cualidad muy importante, que es una estructura corporal y orgánica. ¿Sí? En palabras simples, funciona como un cuerpo. Funciona como un cuerpo. ¿Cómo funciona tu cuerpo? No funcionamos de manera independiente. No funcionamos, ¿sí? Haciendo solo uno el trabajo. Cuando te mandan a la tienda, dice, oye, hija, ve a la tienda, por favor. ¿Van tus pies nada más a la tienda? ¿Funcionan solo tus pies para ir a la tienda? No. O sea, va todo tu cuerpo. Tus pies van pisando, tus músculos, los músculos de tus piernas se van moviendo, tus manos, ¿verdad?, van haciendo equilibrio, tus ojos están viendo qué hay en la calle, todo tu cuerpo está en acción, entra en movimiento, necesitas de todo tu cuerpo. Por eso decimos que esa estructura de Dios es una estructura corporal y orgánica, porque funciona como un cuerpo, todos los necesitamos. El creyente más nuevo, el más viejo, el creyente que más sabe de la palabra, el que menos sabe, todos los necesitamos, hermano. No le podemos decir, ¿verdad?, a nuestro cabello, ¿sabes qué, cabello? Tú como no sientes, como no te pasa nada, tú espérame en la casa, yo me voy allá afuera. No lo podemos hacer. Es parte integral, porque todo se necesita a sí mismo. Entonces, la iglesia, que es una estructura de Dios, funciona como un cuerpo orgánico, un cuerpo que se relaciona. Y eso es importante que lo entendamos nosotros. No podemos funcionar solos. Si alguien no está funcionando, no está haciendo su trabajo, está dañando a todo el cuerpo. No quiero tirar pedradas, pero cuando no estamos presentes, esa es la urgencia de que, hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Porque nos hacemos falta los unos a los otros. Y eso es real. Yo no se los puedo explicar ampliamente cómo funciona esta interrelación personal que Dios ha establecido entre los creyentes, pero así funciona. Por eso fuimos puestos de manera milagrosa por Dios en su cuerpo. Es un milagro que Dios ha hecho, que dependamos de esa manera los unos de los otros. Entonces no nos podemos ausentar, no nos podemos ir o no nos podemos salir así porque sí. ¿Por qué? Porque estaría afectando, destruyendo un cuerpo. Un cuerpo que te necesita. Porque Dios te ha puesto aquí y sin ti no puede funcionar de esa manera. Y ese es parte del compromiso que todos debemos entender que tenemos con la iglesia. ¿Sí? Que tenemos que ser parte y funcionar como parte de ese cuerpo. Entonces yo espero que tú pongas en tu corazón y en tu mente que el estar presente con la iglesia es parte de tu responsabilidad como miembro de un cuerpo. Y no lo digo yo, lo enseña la palabra de Dios. Ahora, este cuerpo orgánico, ¿cómo se debe edificar? ¿Cómo se debe edificar? Y puedo plantear dos cosas en esto. Podemos edificar a través de métodos que nosotros busquemos para hacer. El mundo funciona en muchas de sus cosas a través de métodos administrativos.
Incluso para la iglesia cristiana hace algún tiempo salieron programas de iglecrecimiento. ¿Saben qué significa eso? Iglecrecimiento. ¿No? ¿Nunca oyeron? ¿Nunca han oído? Básicamente quiere decir un método de cómo una iglesia puede crecer. Y empezaron a tomar métodos de sistemas administrativos de empresas para hacer que las iglesias crezcan. ¿Alguna vez alguien leyó el libro de Rick Warren de Una iglesia con propósito, una vida con propósito? ¿Algo por el estilo? Bueno, Rick Warren decía, vamos a salir a la ciudad y vamos a ver, a preguntarle a la gente en qué parte de la ciudad necesitan una iglesia. Y que la sociedad nos diga en qué parte de la ciudad necesitan una iglesia. Y vamos a darles una iglesia. Después de que establezcamos el lugar, vamos a preguntarle a la gente qué tipo de iglesia quieren. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estuvimos en Guadalajara, que había una iglesia que había dividido sus cultos en 3 partes. A las 8 de la mañana tenían el culto conservador. ¿Quiénes creen que iban a ese culto? La gente de mayor edad, los más ancianos, los más viejitos, porque ellos eran tranquilos, calmados, cantaban puros himnos solemnes, tocaban el piano. Después, a las 11 de la mañana tenían otro culto. Ese culto era medio conservador. ¿Sí? Este culto era para personas maduras, para padres con hijos pequeños, ahí, ¿verdad? Entre los 35, 40 y tantos años, donde ya no querían tanta solemnidad, querían ser un poco más movidos. Y entonces, pues la gente que le gustaba ese ambiente iba a ese culto. Y al último, a la 1 de la tarde, tenían el culto contemporáneo. Batería, danza, lengua, cosas que le llamaban la atención a los jóvenes. Y ellos decían, de esta manera cubrimos a toda la gama de gente que necesita una iglesia. Bueno, pues esto es buscar los métodos del mundo. Cuando yo leo el libro de Hechos, yo no veo a Pedro preguntando qué tipo de iglesia o mensaje quiere la gente ahí en Jerusalén. Yo no veo a Pablo haciendo una encuesta de qué tipo de evangelio o qué tipo de predicación va a querer la gente en esas ciudades a las que está yendo a predicar el evangelio por primera vez. Yo no veo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? A una iglesia que diga, vamos a dividirnos en 3 secciones, aunque estaban divididos los hermanos, pero eran por otras cuestiones. No, vemos un trabajo integral y vemos una iglesia que se estaba edificando no en base a los métodos que existían en ese tiempo, sino en base a un patrón que se había mostrado, y ese patrón es el modelo de Dios para su iglesia. Entonces podemos nosotros edificar nuestra iglesia con los métodos del mundo. Vamos a preguntarle a la gente, ¿qué tipo de iglesia quiere? O podemos nosotros tomar el patrón que Dios nos ha dado en su palabra y edificar su iglesia como el Señor nos lo está mostrando. Y en esta situación, hermanos, hay 2 cosas que son específicas para la edificación de la iglesia. Para que la iglesia verdaderamente tenga poder para ser edificada, hay 2 cosas. Número 1, que tiene un mensaje único. La iglesia tiene un mensaje que solo le pertenece a la iglesia, y ese mensaje es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios para salvación. El Evangelio es la que da vida eterna a las personas. El Evangelio es el que se nos ha mandado a predicar. Pablo le dijo a Timoteo, te insto que prediques a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil
Ahí está. ¿Cuál debe ser el mensaje de la iglesia? ¿Debemos de predicar cómo va la economía en el mundo? ¿Debemos de predicar cómo manejar los sentimientos de la gente? No, tenemos un mensaje y ese mensaje es el Evangelio. Ahora, déjenme decirles que cuando el Evangelio se toma de manera integral y se le enseña a la gente, abarca todas esas áreas de la vida de las personas. He sabido de iglesias, de pastores en esas iglesias, y bueno, englobo la iglesia porque la iglesia lo permite, que agarran una revista, un periódico y empiezan a predicar de ese periódico, de esa noticia, o del problema social que están viviendo. No se trata de eso. Tenemos un mensaje único y ese mensaje es el Evangelio, las buenas nuevas que encontramos a través de toda la Biblia. Y tenemos una forma única de presentación de ese mensaje. ¿Cuál es? La predicación. Aquella iglesia que renuncia, que disminuye la predicación de la palabra de Dios, se ha metido en serios problemas. Esa es nuestra forma de proclamación de este mensaje, hermano. La predicación de la palabra de Dios. Y predicar aquí significa comunicar claramente ese mensaje de salvación. Y de manera general, lo que se describe como predicación o lo que se traduce como predicación en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, es la palabra griega evangelizo, que significa evangelizar o llevar las buenas nuevas de salvación. Vean, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, no Juan el apóstol, Jesús vino a Galilea, predicando. ¿Qué hacía Jesús? Estaba predicando. ¿Sí? ¿Y qué predicaba el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Qué dice el versículo? ¿Predicando qué? El Evangelio. Ese es el modelo. Va a un lugar y ¿qué hace? Predica. ¿Y qué predica? El Evangelio. Las buenas nuevas de Dios para salvación. El Evangelio del reino de Dios, como dice aquí, diciendo. Y vean, este es el contenido del Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es básicamente lo que es el Evangelio. Hermano, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo evangelizo? Número 1, háblale a la gente de su pecado. Número 2, llámala al arrepentimiento. Número 3, háblale de lo que Cristo hizo por él para el perdón de sus pecados. Ese es el Evangelio. Ahora no les estoy dando 3 claves espirituales de evangelizar, pero estoy diciendo sencillamente en qué consiste el Evangelio que debemos hablarle a la gente. Y debemos hablarle a la gente. Háblale de su pecado. La gente necesita saber que su pecado ofende a Dios y que su pecado lo va a llevar a una condenación. Háblale de la necesidad de arrepentimiento. Ellos se tienen que arrepentir de sus pecados, dejar sus pecados y tienen que depositar su confianza en Cristo Jesús, creer en el Evangelio, lo que Él hizo en la cruz. Hermanos, ¿esto cambia vidas? Esto cambia vidas. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué no crecemos como iglesia? Número 1, o porque no predicamos, ¿sí? O porque lo que predicamos no es el Evangelio. ¿Sí? Porque este es lo que Dios nos ha dejado para que su iglesia crezca. Lean el libro de Dios, léanlo en verdad, y vean cómo la predicación del Evangelio
así como es el proclamar el Evangelio, llevó a la fundación de muchas iglesias en todo Asia. Añadió a la gente a las iglesias. Y esta gente que era añadida a las iglesias, predicaba el Evangelio como parte de una iglesia. Entonces, edificamos una estructura orgánica y debemos edificarla de la manera que Dios quiere que la edifiquemos. Y ya vimos aquí en Marcos que Dios quiere que prediquemos y que prediquemos el Evangelio. Entonces, tengo esta pregunta: ¿cuál debe ser la relación entre el Evangelio de Cristo y los métodos ministeriales? ¿Hay métodos ministeriales? Sí, hay métodos. Hay cosas que nosotros podemos establecer y seguir adelante. Sí, pero hay una relación importante entre esos métodos y lo que es el ministerio. ¿Cómo vamos a edificar? Déjenme darles aquí 4 cosas que son importantes en esto para definir los métodos, la metodología, la organización administrativa que nosotros debemos tener para predicar el Evangelio. Número 1, ¿sí? La teología debe impulsar los métodos. La teología debe impulsar los métodos. Yo les pregunto, ¿qué entienden por teología? ¿Sí, hermano? ¿Hablar de Dios? Tiene que ver. ¿Qué es teología? Hace muchos años, un predicador dijo que todo cristiano debe ser teólogo. Literalmente, teología significa el estudio de Dios o la ciencia de Dios. Sí, esto significa teología. ¿Qué es teología en nuestra vida práctica? Es todo lo que creemos de Dios, que hemos aprendido de su palabra. Entonces, cuando yo digo que la teología debe impulsar los métodos, quiero decir que el conocimiento de la palabra del Señor, que lo que nosotros creemos de Dios, debe llevarnos a establecer los métodos correctos, no al revés. No debemos nosotros buscar buenos métodos a costa de la teología. ¿Qué quiero decir? Les doy un ejemplo con esto. Hay mucha gente por ahí que anda proclamando un mensaje que no es del todo mentira, pero que tampoco es del todo correcto teológicamente. Y está tratando de jalar a mucha gente a través de ese mensaje. Y este mensaje es simple: Dios es amor. Ahora, piensen ustedes, ¿cuál es el error en decirle y enseñarle a la gente solo que Dios es amor? Piensen, ¿es correcto o es incorrecto decirle a la gente que Dios es amor? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Sí lo dice la Biblia. Pero como yo tengo que ajustar eso a mi método me dice: no espantes a la gente. Porque si tú espantas a la gente, nunca va a creer en Dios. Entonces yo puedo espantar a la gente diciendo que hay un infierno, diciendo que Dios va a castigar a los pecadores. Y como yo no quiero que la gente se me espante, entonces yo le digo a la gente: Dios te ama. Dios te ama como Él. Dios siempre te va a amar. Dios es todo amor. Y mi método puede funcionar, porque la gente necesita amor. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que mi método me dice lo que yo debo creer y enseñar de Dios. Pero cuando yo tomo la teología para definir mis métodos, mi teología o la teología bíblica, que es la que nosotros debemos creer y enseñar, nos dice ciertamente que Dios es amor, pero que mostró su amor en una cruz y que va a dar su amor a todo aquel que cree en Cristo y que se arrepienta y deje sus pecados. Y esto es todo lo que yo callé si yo me voy por un método. Entonces, los métodos que nosotros utilicemos, hermanos, para evangelismo, para discipulado, deben estar guiados por la teología que nosotros conocemos en la palabra de Dios. Y esto pone a muchos en una piedra.
¿En qué aprieto? En el aprieto de la necesidad de estudiar la doctrina bíblica. Hace un momento cantábamos el Dios que adoramos. Y debemos pensar en eso. ¿Cómo es el Dios al que nosotros adoramos? Porque dependiendo del concepto que nosotros tengamos de Dios, le vamos a adorar, le vamos a servir y vamos a guiar nuestra vida moralmente con respecto a eso. El que la teología dicte nuestros métodos, hermanos, nos exige mucho estudio. Pero ¿saben qué? Eso es parte de la edificación de la iglesia. Por eso Dios nos ha dejado maestros, por eso Dios nos ha dejado pastores, para enseñarnos las Escrituras. Porque en la iglesia debemos ser edificados y somos edificados cuando conocemos de esa manera. Entonces, la teología debe impulsar nuestros métodos, nuestro pensamiento acerca del Evangelio. Lo que sabemos bíblicamente acerca del Evangelio va a formar la manera en que nosotros compartamos el Evangelio. Hace algunos años, y nuestro hermano Dani participó con nosotros, ¿verdad?, de los que aquí están, en un ministerio de títeres. Y hay historias bíblicas que fueron adaptadas para representarse con títeres para los niños. Y algo que nos enseñaron cuando desarrollábamos esto, muy importante fue, después de la presentación de esa historia bíblica a través de los títeres, una persona tiene que salir y hacer la invitación a creer en el Evangelio. No un títere, sino una persona debe hacer el llamado al arrepentimiento y debe haber un llamado al arrepentimiento. Y esto es importante, porque podemos dar una historia de muchas maneras, pero el llamado al arrepentimiento solo se hace persona a persona. Entonces, ahí nuestra teología está modelando la manera en que nosotros estamos compartiendo ese evangelio. Entonces, ese es un principio. ¿Sí? No vamos a ver, podemos dar muchas ideas, y hay, yo sé, en su corazón, en su cabeza, muchas ideas de cómo crecer eso. Pero nuestras ideas, nuestros métodos que busquemos, deben estar fundamentados en la teología bíblica. En segundo lugar, los métodos de Dios determinan los nuestros. ¿Sí? Los métodos de Dios determinan los métodos que nosotros vamos a utilizar para hacer crecer la iglesia. No al revés. No vamos a usar métodos nuestros para imponerlos a la obra de Dios. Dijimos que es una estructura de Dios y que debe reflejar la gloria de Dios. Y sorprendentemente, hermanos, Dios ha dejado que su gloria pueda brillar a través de vidas frágiles, inútiles, torpes como nosotros. Pablo dijo que Dios ha depositado su gloria en vasos de barro. ¿Qué quiere decir con esto? No vamos a irnos a estudiar una maestría en administración de iglesia. Las personas como somos, con nuestros pensamientos, el sentido común que Dios nos ha dado, con las habilidades que Dios ha puesto en nosotros, con las relaciones que tenemos, Dios nos quiere utilizar ahí. Ese es el método de Dios, utilizar a la persona. Y podemos ver, Dios utilizó a sinfín de personas. Estamos leyendo en casa la Biblia otra vez de inicio hasta el final. Vamos en el libro de Éxodo y estaba esta semana leyendo el llamamiento de Moisés. Moisés fue un gran hombre, pero Moisés era un cobarde. 5 veces le dijo a Dios que él no iba a ir a hablar con Faraón y a librar al pueblo. Excusa tras excusa, porque tenía miedo. Pero así lo usó Dios. Dios no usó ángeles.
Dios usó a un hombre cobarde. Vamos al Nuevo Testamento y encontramos a un Pedro. Pedro era un hombre, un judío, terco y arrogante de ser judío. Orgulloso. Y decimos, dicen los jóvenes, ¿verdad? Antes muerto que sencillo. Cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia, dice que se había encontrado con Pedro y que vio a Pedro que había caído en hipocresía porque cuando no había judíos, él comía con los demás hermanos que no eran judíos, pero cuando llegaron los judíos, Pablo deja por allá a los gentiles, Pedro deja a los gentiles y se va con los puros judíos. Él no quería que lo vieran de otra manera y no quería que la gente pensara que él tenía comunión con los gentiles, aunque fueran creyentes. Era orgulloso, era torpe, caía una y otra vez en problemas, pero ¿sabes qué? Dios quiso usarlo. Entonces, así como hemos sido salvos, en el sentido de las personalidades que tenemos, de los defectos que podemos tener intelectual, académicamente, en habilidades, Dios nos quiere usar. Como personas, somos el método que Dios quiere usar para hacer que esta iglesia crezca. Dios no quiere que fijamos que somos otra cosa. Entonces, los métodos de Dios determinan los nuestros. Si Dios dijo que el Evangelio se comparte de persona a persona, ¿qué debo hacer? Compartir con otra persona el Evangelio. Si Dios dijo que yo debo de estar en una iglesia, ¿qué debo hacer? Estar en una iglesia. Ahora, hay un modelo de cómo funcionaba la iglesia. Es un modelo básico de iglesia en Hechos capítulo 2. 4 cosas que hacía la iglesia que la llevaron a un crecimiento. 4 cosas. Hechos capítulo 2. Ven tu Biblia en Hechos capítulo 2. Ahí tenemos el método de Dios. Y a veces no nos gustan tantos. Nosotros pensamos que somos buenos innovadores en ello. Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto nos habla de que la iglesia tenía una unidad. Una unidad. ¿Sí? Un método de Dios para su iglesia es la unidad. Ahora, hermanos, yo creo que no puedes imaginar cuánta diversidad había en la iglesia en ese tiempo. ¿Sí? En la iglesia del Señor, en ese tiempo, por lo menos hubo gente de 14 nacionalidades distintas que hablaban 14 idiomas distintos. En la iglesia del Señor hubo desde los que se criaron con Herodes el tetrarca, ¿sí?, hasta los pescadores que eran apóstoles. Había gente que era recaudadora de impuestos, que trabajaba para el gobierno, ¿verdad?, romano. Pero también había gente de muy escasos recursos. Había solteros, había casados. Había jóvenes y había ancianos. La diversidad era grande. Pero, ¿qué dice? Había unidad. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sí? Versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Qué quiere decir esto? Se congregaban. Se congregaban. O sea, la unidad no solo era funcional, la unidad se veía como esta estructura externa. Ellos tenían un lugar donde congregarse y se congregaban, realizaban cultos. Tercer lugar, participaban de las ordenanzas, partiendo el pan en las casas. ¿Sí? Eso se refiere a las ordenanzas. La cena del Señor y por implicación el bautismo, que fue declarado antes cuando aquellos se convirtieron y se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Entonces vemos una iglesia unida, vemos una iglesia, ¿verdad?, que se congrega, vemos una iglesia que está participando de las ordenanzas,
Vemos una iglesia en que comían juntos, convivían. O sea, eso de los ágapes, hermanos, no es una idea fresa del pastor. Es una herencia que tenemos de la primera iglesia. Y esa reunión, el Señor Jesucristo lo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se amáis los unos a los otros. Ese compartir de las cosas y mostrarse ese amor en esas reuniones fraternales invitaba a la gente a conocer el Evangelio. Y había una más: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la predicación de la palabra. Entonces, por lo menos aquí hay 5 cosas que nosotros como iglesia debemos estar haciendo si deseamos edificar como Dios quiere y deseamos que nuestra iglesia crezca. Esas 5 cosas. Es básico, es un modelo simple. Tener unidad entre nosotros, y esto a veces va a requerir perdón, a veces va a requerir paciencia, a veces va a requerir soportar, ¿verdad? Pasar por alto ciertas ofensas, ciertas cosas que siento que me hacen. Hay que expandir el carácter de nosotros. Unidad. Congregarnos. No debemos dejar de congregarnos. Una iglesia que no se congrega no es una iglesia. Y hoy mucha gente ha caído en esa trampa de que yo soy parte de la iglesia, pero sigo las transmisiones, lo sigo desde mi casa y desde aquí yo soy la iglesia. Eso no se puede. No se puede, no funciona así. No lo vemos en las Escrituras. Tenemos que estar congregándonos. Tenemos que seguir administrando las ordenanzas del Señor, la cena del Señor y el bautismo. Tenemos que participar de la comunión. La vida de la iglesia no solo tiene ese aspecto religioso de predicar la palabra, sino de la convivencia entre hermanos, de las relaciones que puede haber entre nosotros y predicar la palabra. Yo te animo a que tú veas qué de estas cosas le falta a tu iglesia y que pienses, ¿qué puedo hacer yo para cambiar eso en mi iglesia y llevarlo al modelo bíblico? No que le preguntes al pastor o a un hermano qué puede hacer, qué va a hacer. ¿Qué puedes hacer tú para llevar a tu iglesia a ese modelo bíblico? ¿Sí? Entonces, los métodos de Dios determinan nuestros métodos. En tercer lugar, el Evangelio habilita e informa nuestra participación en los propósitos de Dios. Nuestro compromiso es el Evangelio. ¿Y qué podemos hacer nosotros por predicar el Evangelio? ¿De qué manera puedo yo servir en la predicación, en la proclamación del Evangelio? Porque ese es el punto central. Recuerden, si la iglesia no predica el Evangelio, no tiene razón de ser. El Evangelio habilita e informa nuestra participación en los propósitos de Dios. El propósito de Dios para todo creyente es que proclame el Evangelio. ¿De qué manera yo lo voy a hacer como parte de una iglesia? Y en cuarto lugar, la fidelidad al Evangelio debe ser nuestra medida de éxito y no los resultados. Si yo te preguntara, bueno, si alguien te preguntara, ¿qué tan grande es tu iglesia? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué tan grande es tu iglesia? Diría mi tío, esa es una pregunta de esas que llevan jiribilla, de esas que llevan efecto. Porque podemos pensar en grandeza en cuanto a cuánta gente va a la iglesia, ¿no? Y si nosotros vemos eso, ¿qué tan grande es tu iglesia? No, es chiquita, somos 3, 4, 5 familias. Es muy chiquita mi iglesia. Pero si tú ves esta pregunta
con respecto a cuántos estamos o podemos evangelizar, qué tan fieles somos al Evangelio, qué tan grande es mi iglesia. ¿Tiene un compromiso con el Evangelio mi iglesia, el Evangelio bíblico? Ahí ya habla de otra grandeza, ¿sí? Que no es una grandeza en números. Tampoco es una grandeza ministerial. Mi iglesia es grande, tiene 20 ministerios, 50 ministerios. No, tenemos el ministerio de los niños, el de la predicación, la oración, ¿verdad? Y creo que ahí le paramos. No estoy diciendo que deben ser los únicos, podemos crecer, pero no podemos definir la grandeza de la iglesia con respecto a todo lo que hacemos como iglesia. Pero lo que Dios quiere que hagamos para definir la grandeza de nuestra iglesia es qué tan fieles somos al Evangelio bíblico. Y hermanos, podemos ser 5 familias, pero una iglesia grande si en verdad estamos predicando y viviendo el Evangelio. Si el Evangelio está impactando nuestros hogares, estamos cambiando como personas, como esposos, como padres, como hijos. Si el Evangelio está permeando y verdaderamente estamos dando gloria a Dios con una conducta piadosa, aunque seamos 5 familias, somos una iglesia grande para la gloria de Cristo. A mí me impacta porque después de lo que el Señor dice, de esas 3,000 y luego 5,000 personas que se añadieron a la iglesia, no nos dice nunca más la cantidad de personas que había en las iglesias. Pero lo que sí nos deja ver un poco el libro de los Hechos es que por lo menos numéricamente no eran tan grandes las iglesias porque se podían reunir en casa. Una casa era suficiente para albergar un iglesia en aquellos tiempos. Pero ¿saben qué? Vivían bajo el modelo de Hechos capítulo. Había una grandeza en su vivir el Evangelio. Incluso había una grandeza cuando ellos que caían en pecados eran amonestados por los apóstoles y cambiaban su vida. Había una grandeza en la disposición a ser transformados por la palabra de Dios. No era la disposición a pecar, sino a ser transformados. Y es que el problema, hermanos, del pecado en la iglesia no es que pequemos. El problema es cuando no estamos dispuestos a cambiar ese pecado en el que vivimos. Entonces, el éxito de una iglesia se mide no en base a los métodos o resultados que pueda tener. A lo mejor nunca llegamos a ser 200 personas, pero Dios quiere que seamos fieles al Evangelio. Y es como Dios está edificando esta estructura que es su iglesia. Entonces, en esta semana, piensa en estas cosas. Piensa qué estás haciendo tú para extender el carácter de Dios en tu vida y en la vida de los tuyos. Tú que eres padre de familia. ¿Cómo se está manifestando este carácter de Dios? Hay un crecimiento de la piedad, hay un crecimiento de la bondad, hay un crecimiento del amor, hay un crecimiento del perdón, hay un crecimiento en paciencia, hay un crecimiento en hablar la verdad. Debe haberlo. Y después de que pienses en qué estás haciendo tú para extender el carácter de Dios en tu vida, piensa, ¿qué estás haciendo para extender el reino de Dios a través del Evangelio? Y déjame decirte que las primeras veces que vemos que la gente evangelizó en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, no estaban dependientes de una estructura de una iglesia. Cada uno lo hacía en el área donde estaba, en su hogar, en su trabajo. Ahí lo hacía. Y cuando la iglesia fue grande, hubo una mayor estructura administrativa para eso. Entonces, a lo mejor no tenemos un plan de evangelismo a nivel iglesia local ahorita.
pero podemos hacer un plan personal de evangelismo. Ok, yo me propongo en esta semana compartirle el evangelio a 3 personas. Mi hermano, 3 es muy poca. Déjeme de a 1 por día, son 7 días, a 7 personas. Tú pon tu meta. Pero busca esta semana cumplir tu meta. A lo mejor tú eres como aquel de los dones, ¿verdad? Y que me dio uno. Lo voy a enterrar, no lo voy a hacer porque es uno, no. Si es uno, pero comparte el evangelio a una persona. Esta semana. A una persona por lo menos. La próxima semana le compartí la semana pasada a una persona el evangelio. Hoy le voy a compartir a 2 personas el evangelio. No te estoy diciendo que los traigas a la iglesia, no te estoy diciendo que los convenzas de creer y que hagan la oración, no. Compárteles el evangelio. Sí. Compárteles el evangelio. Empecemos con una persona cada uno. Proclamemos el evangelio, predicando como Dios nos enseñado. Llámalos al arrepentimiento y a creer en Cristo. ¿Cómo llegarán a esta iglesia? Tenemos que confiar en lo que dijimos la semana pasada. De manera milagrosa y soberana, Dios pone a las personas en una iglesia. Háblale de Cristo. Hazlo esta semana. Funciona como columna y baluarte de la verdad en este sentido. Prueba los métodos de Dios en este sentido. Dios nos está retando para ver crecimiento en nuestra iglesia. Tendrás que crecer teológicamente. Vas a tener que leer tu Biblia. Vas a tener que leer el Evangelio, memorizar citas. A lo mejor un librito de las verdades básicas del Evangelio. Vas a crecer también teológicamente. Y así nos vamos a ir. Entonces, haz una persona. ¿Sí? Si lo vas a hacer, ponte de pie. Y dile a Dios, Señor, dame la gracia de predicarle el Evangelio por lo menos a una persona en esta semana. Porque eso es lo que Dios quiere de su iglesia y de los santos. A eso nos llama. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Son nuestras responsabilidades como miembros de una iglesia. Señor, nuestro hermano Ángel citaba tu palabra, donde nos muestra la verdad que tú pesas los corazones. Tú ves la verdad en lo íntimo del corazón. Y nos mandas a cada uno de nosotros, Señor, a ser proclamadores de las buenas nuevas. No necesitamos, Señor, una organización grande de una campaña evangelística para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no necesitamos tampoco cubrir todo el mundo, toda una ciudad, con el Evangelio de un solo golpe. Pero danos la gracia, Señor, en esta semana, de presentarle el Evangelio de Jesucristo, las nuevas de salvación, por lo menos a una persona que tú pongas en nuestra vida. Danos discernimiento para ello. Tendremos que orar, tendremos que pedir que tú hagas la obra, porque el Evangelio solo tiene respuesta positiva en la vida de una persona cuando tu espíritu está obrando. Enséñanos a depender de tu espíritu en ello, el poder de tu Espíritu Santo, a comprobar que en verdad, cuando te obedecemos, tú decías, Señor Jesucristo, que no necesitábamos planear arduamente lo que íbamos a decir, porque el Espíritu Santo nos daría las palabras. Y tal vez sí necesitamos leer tu palabra, el Evangelio, memorizar ciertas cosas, para ayudarnos a confiar en lo que tú nos has dejado, para traer a la gente a tus pies.
para que más personas sean adoradores del Dios al cual nosotros adoramos. Ayúdanos a crecer en eso. Ponlo en el corazón de tus hijos. Tú sabes quiénes lo están estableciendo, lo han establecido como una meta en su corazón. Predicarle a alguien el Evangelio esta semana. Y Señor, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, uno siembra, otro riega, y esperamos que tú des el crecimiento, la respuesta de fe en la vida de esas personas, para gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra de este día, que nos instruya, que nos edifique. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.